Danganronpa, o bueno, oficialmente llamado Danganronpa, es un videojuego creado por Chunsoft y es también una de estas novelas visuales que mantiene vivo al género. O bueno, lo tenía hasta hace poco porque el puesto fue ocupado por otros juegos. Danganronpa es un videojuego que también tiene adaptación al anime, en el cual tenemos como protagonista a Naegi, un tipo de secundaria que por la suerte del mundo entra a la academia Kibogamine, donde suceden todos los hechos del juego y del anime, pero que lastimosamente se da cuenta que está encerrado en la academia y para poder salir tiene que asesinar a uno de sus compañeros. Todo esto maquinado por un oso llamado Monokuma. En pocas palabras, es un Battle Royale como los Juegos del Hambre o algo así, pero la diferencia es que este no es un campo abierto para descubrir, sino que es un primer piso claustrofóbico donde todos los personajes tendrán que lidiar con un grupo de gente que no conoce y ver si le hacen caso o no al oso. Todo esto con el fin de ver cómo los personajes caen en la desesperación o si tienen esperanza en poder salir sin tener que matar a nadie. Además de que al momento en que alguien mate a otro, tiene que pasar por un juicio y engañar a los demás para que voten por una persona equivocada y así salirse con la suya. La idea es buena y de hecho suena bastante entretenido, y lo mejor de todo es que a diferencia de, por ejemplo, animes como Mirai Nikki, el protagonista no es foco de asesinatos, sino que estos van variando y de hecho puede morirse cualquiera. Pero teniendo una idea tan atractiva y con diseños tan bien atractivos, Danganronpa lastimosamente no es un buen juego y mucho menos un buen anime. Empezando por el protagonista, Naegi es literalmente un papel en blanco, es también llamado el estudiante afortunado definitivo por la academia, que al parecer lo eligió al azar. Su talento es la suerte, si es que eso puede ser considerado un talento en primer lugar, y su talento a decir verdad es bastante olvidable, ya que el tipo nunca hace gala de su suerte en sí, o en todo caso, de todo lo que se salva puede ser argumentado también porque es el protagonista, la excusa perfecta para darle un talento así. Pero lo que más molesta de Naegi no es su talento, sino que el tipo parece no tener personalidad. Entiendo que quieran que uno se autoinserte en Naegi, pero darle un talento tan inútil y para con una personalidad vacía es pasarse de la raya. Los demás personajes podría decirse que se caracterizan netamente por sus talentos, y al parecer eso es lo único que harán. Si no fuera por la participación de algunos, estarían rozando incluso el estatus de NPC. Además de que el juego hace bastante mal en tener que darle cerebro a unos cuantos, y que los demás sean literalmente retrasados mentales. Porque sí, los que resolverán los casos son Kirigiri, Naegi y Togami. Ya de ahí puedes decir que ellos serán los que sobrevivan, obvio, porque los demás no moverían ni una neurona en tratar de resolver los casos. Bueno, la más perspicaz sería Celes, pero si incluso ella se delata con un lapsus lingui, pues no esperes mucho tampoco. Yo sé que tal vez los guionistas no quieran romperse la cabeza teniendo a varios personajes con un IQ de 8000, pero no se tenían que hacer a los personajes unos genios tampoco. Bastaba con que tengan algo de cerebro, llegando a conclusiones erróneas pero justificadas, que no sean un lastre en los juicios, que piensen por ellos mismos, en lugar de ser arrastrados por el trío de genios, etc. Puede ser tedioso, pero ese es técnicamente el trabajo de hacer un juego, en especial una novela visual. Celes es una tipa fría y calculadora, de hecho se sale del trío de genios porque tampoco es que sea una burra. Hifumi es un chiste andante y Shimaru es meh. Es bastante neutral, aunque es bastante extraño que el tipo se transforme en Super Saiyajin 5 luego de técnicamente casi mitad del juego. Ogre es uno de estos personajes musculosos y que parecen tener super fuerza, pero poco pueden hacer estando encerrados. Es verdad que das a entender que con ello estás diciendo que no se puede escapar de la academia con super fuerza, pero si va a ser ese el único talento del personaje, también lo vuelves un don nadie. Pero bueno, Ogre no es un fastidio como lo puede ser el inútil cabeza de Maruchan. He llegado a odiar a este personaje por lo inútil que es y lo poco que aporta al juego. De hecho no se merecía sobrevivir. Owada es como Ogro, solo que este se enoja fácilmente. Touko me agrada más en su faceta de asesina, ya que se vuelve un personaje con una personalidad más explosiva. Chihiro aporta más estando muerta que viva. No diré nada de Kuwata, ni Maizono, ni Mukuro, ya que estos se van bastante rápido. Y el personaje más carismático en el juego, 10, es Asahina. ¿Por qué digo esto? Porque Asahina es el único personaje que en realidad parece importarle los eventos tan trágicos que pasan a la vista. Tengan en cuenta que el personaje no es el protagonista. Cuando hay un cadáver, a Kirigiri le vale chorizo al igual que a Togami. Los demás reaccionan, pero luego parece como que no importara más, y la única a la que veo que le importan las muertes de sus compañeros, que no necesariamente tienen que ser sus amigos, es Asahina.
y de hecho se le ve llorando en algún momento del juego. Puedes argumentar diciendo que Asahina es una tonta, y lo es de hecho, pero el carisma del personaje brilla más que su inteligencia. Y de hecho no es algo que me incomode. Si los personajes hubieran actuado de forma más humana, con los eventos trágicos que pasan, me olvidaría que son unos imbéciles. No les voy a mentir, el escenario en donde están junto con la situación que tienen que afrontar da cierto aire de misterio y hasta terror, porque está acompañado, como dije antes, de un escenario claustrofóbico, porque están encerrados, lo cual aumenta el hecho de sentir desesperación. Tarde o temprano se terminarán peleando, teniendo en cuenta la norma de tener que matar a alguien para salir. Hay dos caminos que se pueden tomar. El primero es aislarse como lo hace Togami, y el segundo es tener que conocerse entre todos para así evitar un asesinato. El problema con esto es que hay dos agentes de caos, Togami y Celes, que técnicamente siempre están de él y que no se confíen unos a otros, etc. En especial tú, basura. Cuando esto es también una desventaja para ellos. Veas por donde lo veas, trabajar en grupo es lo más sensato posible, pero teniendo a dos majaderos antisociales poco se puede hacer. ¿Para qué rayos hacerlos unos berrinchudos que complican todo cuando ya hay un agente de caos que mueve los hilos como Monokuma, que incluso lo hace muchísimo mejor? Puede que esto sea algo mío, pero los personajes del primer juego se sienten algo ariscos, incluso con el mismo jugador, ya no solo por el escenario en el que están, sino que no te motivan a tener que hablar con ellos en los tiempos libres. Como dije antes, la única que se salva de esto es Asahina, porque Kirigiri es una damisela callada y Touko es como Tomoko pero más paranoica. Algo que también quiero mencionar es el hecho de que los personajes tontos rompen con el contexto trágico de los eventos, ya no solo en los juicios, sino que también con comentarios al azar en las investigaciones o incluso fuera de ellas, lo cual hace bajar el estándar de misterio a veces. Supongo que al querer hacer de este juego también un simulador de citas, porque sí, es algo parecido a ello, se dejaron al descuidado este factor. No estoy en contra de comentarios graciosos, es solo que en momentos que no tienen nada que ver son completamente innecesarios de escuchar. Hablando un poco de los juicios, hay algo que es constante en toda la saga, ya no solo en el primer juego, y son los malditos lapsus lingui. Un lapsus lingui es técnicamente un ¡se me chispoteó! Los personajes que cometieron el acto lo revelan ellos mismos, escapándose a algo que solo el asesino podría saber, haciendo que los protagonistas, que tienen una capacidad de recordar increíble, le digan: oye, nosotros nunca dijimos eso, ¿cómo lo sabías? Jaja xddd. Y es así como los pillan, siendo el juicio de Celes el que al parecer tiene más chances de salirse con la suya, pero tenía que ser el poder del guión para hacerla perder. Pero incluso en esas, la tipa tenía un cómplice, siendo que es bastante estúpido teniendo en cuenta que solo el verdadero asesino sale. Eso, y de que al parecer los personajes que navajean a otros no tratan de ocultar pistas o algo por el estilo. Entiendo que sean novatos, pero conforme uno va viendo los casos, pues se debería de aprender de ellos. El caso que más me sacó de onda fue de Owada. Sinceramente, creo que el motivo de Owada fue bastante improvisado. Owada tiene este pasado en el que indirectamente mandó con el de arriba a su hermano, pero fue un accidente de tránsito al fin y al cabo. Bueno, lo que interesa de esto es que Owada como que se siente impotente al recordar esto. Y cuando Chihiro le dice que lo entrene, ya que quiere cambiar, a Owada le da celos porque percibe que ella quiere ser fuerte y él se siente débil ante esto. Y al final la termina usando como saco de box. Los motivos de Owada son raros, de hecho diría que hasta le faltan motivos. Tengo que tragarme el hecho de que le dio un ataque de ira y por eso lo hizo. Al menos a mí no me agradan los motivos de Owada. Se sienten vacíos y completamente desconectados de Chihiro. Personalmente hubiera entendido mucho mejor el comportamiento si, por ejemplo, Owada hubiera estado enamorada de Chihiro y cuando éste le revelara que es hombre, haría lo que tenía que hacer, viendo que esto era un amor imposible. La mandaría con el papalindo por un impacto amoroso. Sé que suena descabellado, pero es lo único que se me ocurre para darle mejores motivos a Owada. Tengan en cuenta que estoy hablando más sobre el juego que el anime, ya que el anime recorta varias cosas que lo hacen incluso peor. Por ejemplo, el poco cariño que le puedes tener a un personaje es completamente mermado, ya que no tienes la libertad de poder conocer a cada uno como en el juego. Pero bueno, aún así, y con la cantidad de cosas malas que tiene este juego y los que siguen, es medianamente entretenido. Pero lo que sí no puedo dejar pasar por alto, y de hecho lo que más me molesta de este juego, al igual que su anime,
es el villano, Junko Enoshima, uno de los peores villanos que he visto en un anime o videojuego. Junko es esta copia barata de Harley Quinn, Jinx, etc. Una loca que, según lo que nos dicen, ha terminado dominando el mundo, siendo ella una mocosa de secundaria, pasándose por el sobaco al ejército de los Estados Unidos, Japón, Rusia y cualquier potencia. Claro, bastante creíble. Y lo peor de todo es que no tiene una personalidad fija, tiene varias, una más patética que la otra. A la tipa no se le ocurre mejor cosa que salir al final del juego y presentarse ante los 6 sobrevivientes de la academia, exponiéndose así ante estos cuando podían agarrarla entre todos y amenazarla para poder escapar, pero al parecer los personajes nunca hicieron eso. No todo es malo con Junko, les mete este miedo de salir porque al parecer el mundo está en ruinas, pero tengan en cuenta que el juego es cobarde al no decirte cómo, sino que solo te lo muestra. Es buena idea, no te lo niego, que el mundo esté en ruinas y que los personajes tengan que debatir si salir o no. Es como el mito de la caverna. El problema es que el cómo se llegó a ello nunca está del todo claro. Además, siendo Junko, ella, la que provocó todo, tiene menos sentido y mucho menos aún cuando ves la actitud de Junko, además de tener como filosofía de vida la desesperación, siendo que esto es un poco estúpido. Tan solo vean que su máxima líder se termina haciendo el harakiri por sentir desesperación, entre comillas. Lo de Junko parece más un fetiche que una filosofía de vida de hecho, lo cual disminuye las posibilidades de tener que manipular a todo el mundo a su favor. Si Junko hubiera sido una loca de la organización pero que no era la que movía los hilos, mínimo hasta la podía respetar. Y Junko al final hizo todo lo que hizo porque estaba aburrida. Mejor río para no llorar. Junko es como un villano de caricaturas.